limeñita y qué bonita, de la campiña florida eres tú, cielito azul, chacra verde. Muy bien, bienvenidos nuevamente a La Chimba. Estamos de retorno en este 2021, año de la emergencia para algunos, año del bicentenario, año de la democracia, año también de la chimba. ¿No es cierto? Año de emergencia de identidad, año de la chimba, efectivamente, año también del nuevo pacto social. ¿Qué se llama el nombre de este año? Año bicentenario del Perú, 200 años de independencia. 200 años de independencia y sometimiento militar. Estamos en la chimba. Y de ilusión, o de colonización, esa era la palabra, ¿no? Hay que descolonizar nuestras mentes. Dice, muy bien. Amigos, bienvenidos a La Chimba. Hoy vamos a hablar de un tema que le preocupa a usted y también nos preocupa a nosotros, que es la emergencia. Estamos en emergencia. Acabamos de sacar de emergencia a Julio Ardiles. Estamos en emergencia. Hay emergencia de ciudadanía, emergencia de transporte. No, pero la emergencia que nos interesa ahora es la emergencia ambiental y sanitaria. Sí, nos interesa conversar con ustedes el día de hoy sobre la emergencia sanitaria. Hace una semana en el país había una desesperanza de cuándo iban a llegar las vacunas. Esta semana anunciaron que las vacunas chinas están ya para el mes de enero y de tal forma eso podría aliviar el tema de la emergencia. Pero sin embargo, aparentemente en Arequipa ya vivimos el rebrote del coronavirus, ¿no? Ayer se reportaba que han fallecido 9 personas y probablemente también se han infectado muchas personas. Eso de pronto configura nuevamente en sala de emergencia a todo el sistema sanitario. Entonces, esta primera parte vamos a hablar sobre ese tema y la segunda parte vamos a hablar sobre la otra emergencia, que es la emergencia ambiental. Mientras nosotros hacíamos el programa lluvia, ¿no? El sábado anterior, Arequipa se iba destrozándose por poco y dice que todos los sábados llueve. Ojalá que el día de hoy no. Espero salir y no tener que buscarme una lanchita. Entonces, empecemos por el primer tema, que es la emergencia sanitaria. ¿Estamos preparados para enfrentar esta segunda etapa, este rebrote? ¿Estamos preparados como para poder ver y administrar las vacunas? ¿Usted está ya decidido a que se vacune para empezar? ¿Cómo están ustedes? ¿Están ya vacunados o quieren vacunarse? Por lo menos parece que yo ya estoy inmunizado. Ya lo vacunaron. Pero no, todavía no estoy vacunado. Ah, ya. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que supuestamente hemos tenido un pico, la primera gran ola, y debíamos haber dejado todo implementado en condiciones para asumir cualquier otro tipo de emergencia. Pero al parecer nos hemos dejado de estar, ¿no? Porque a estas alturas pareciera que no tenemos más camas, no hay más médicos, el sistema de salud se está reestructurando como entrando a la normalidad de dejar que el MINSA se retorne hacia Lima y la Dirección General de Salud, la Gerencia Regional de Salud, absorba todo el sistema para atención del COVID. Pero como sabemos, una vez más, a nuestro gobernador le andan diciendo, señor, hágase cargo. Porque lo que ha mostrado el gobierno regional es que sencillamente tiene la responsabilidad, pero no asume. Y lo que está pasando ahorita, realmente por la información que manejo, es que el sistema de salud está retornando a poder plenamente del gobierno regional. Los recursos del MINSA están pasando al gobierno regional y el gobierno regional no estaría haciendo lo suficiente para encarar esto que ya estamos viendo. Ayer 9 muertos por el COVID, hoy día todavía no sabemos, y 9 muertos es el nivel que hemos tenido cuando el pico de la emergencia sanitaria era más alto en la primera ola, ¿no? Claro, de pronto eso configura y también connota varios problemas, ¿no? Primero, el de que puede funcionar el tema de la descentralización, ¿no? El tema de la descentralización. Porque justamente los retos debieran ser respondidos en estas circunstancias de emergencia, de crisis, o sea, ¿cómo podemos realmente administrar el tema de salud? Es complicado administrar el tema de salud, o sea, ¿dónde está la situación difícil de poder gestionar? ¿Está en la gestión, está en las personas, está en los procedimientos o están en los conceptos que tenemos las personas? Mira, a mí ahorita se me viene a la cabeza esta confrontación que hubo entre el equipo COVID y la Municipalidad Provincial por el tema justamente de permitir o no permitir la cantidad de pasajeros en una unidad. O sea, por poner un caso concreto, y no tiene que ver contigo, tiene que ver con nuestro amigo el Chatito Chambeador y su política de cómo es que, oye, nuestros líderes se ponen de acuerdo sobre un objetivo común.
O sea, hay posibilidades. Este tema de la descentralización nos lleva a un reto, ponernos de acuerdo entre nosotros para encarar problemas comunes. Y eso connota políticas. Ujú. ¿Cuál es la política pública que se tiene respecto a eso? ¿Y cuánto se ha consensuado? ¿Y cómo es que Construido. se genera esa política Bueno, pública? está bien, para responder todas estas preocupaciones, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con la respuesta a las interrogantes que nos ha planteado Juan Carlos y Víctor. Adelante, controles. Caimeñita y qué bonita, de la campiña florida eres tú, cielito azul, chacra verde, huerto aromado de flores y frutos. Caimeñita y qué bonita, de la campiña florida eres tú, cielito azul, chacra verde, huerto aromado de flores y frutos. Ahora sí, esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí. Bueno, de retorno. ¿Ya volvimos? Muy bien, estamos de retorno. Y bueno, como decía Juan Carlos, ¿qué pasa? No funciona la descentralización, los peruanos no tenemos la capacidad para asumir territorialmente nuestras responsabilidades y gestionar nuestras propias políticas públicas. ¿Qué es lo que está pasando? La emergencia nacional, la emergencia sanitaria es nacional, no solo colapsan los hospitales en Arequipa. En este momento ya también hay déficits de cama en los hospitales en Lima, en Piura, en Lambayeque, en el mismo Iquitos, ¿no? Entonces, el problema, no nos podemos engañar. No ha funcionado la descentralización y es por eso que si tenemos algún funcionario incapaz en Arequipa, entonces ya todos los funcionarios y todo el proceso es inviable, y eso es completamente falso. En Arequipa en este momento contamos con infraestructura incluso hasta provisional, porque el Cerro Juli está ahí, todavía no ha sido desmontado. El problema en estos momentos es personal. O sea, el problema en estos momentos es contar con médicos especializados, es contar con enfermeras, personal de limpieza, personal de seguridad, o sea, todo lo que establece la primera línea de servicio, pero eso es para los pacientes que están yendo a los hospitales porque ya están en una etapa avanzada de la enfermedad. Pero también hay que interrogarnos qué está pasando en la atención primaria, qué están pasando en los centros de salud periféricos. Tenemos que saber si los profesionales están capacitados, si tienen el equipamiento, si tienen los recursos, las pruebas, es más, las pruebas No hay, ya no solo ya no hay, ya las han descartado, porque la prueba rápida ha resultado siendo una herramienta completamente obsoleta. Yo en un momento di positivo, al siguiente, a las 2 horas di negativo y tuve que ir a hacer el hisopado y a los 4 días me dijeron de que era negativo. No, que era negativo. Entonces, cuidado, eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando. Que ahí hay un fuerte problema que definitivamente usted y nosotros lo detectamos y lo vivimos diariamente, ¿no? O sea, pasamos ese pico del que hablábamos en un momento determinado, y cuando empezamos a descender, como que la gente dijo, ya pasó la situación, ya no hay enfermedad, ya no hay el COVID, y de tal forma hemos ido abandonando las cosas. Nadie se ha preocupado en mantener justamente esos servicios. Nadie ha generado, por ejemplo, recursos, tanto económicos y tampoco humanos. O sea, yo pienso, por ejemplo, de alguna forma estamos descubriendo en plena pandemia que esta enfermedad fundamentalmente es más de trabajo preventivo, es más de educación, ¿no? Más de una situación de sensibilizar a las personas. Y ahí tienes el ejército de estudiantes de la UNSA, de enfermería, de la Católica,
de las peruanas, que actualmente hay muchos chicos que están desesperados en poder acabar sus carreras. O sea, tienes la cantidad de recursos humanos que puedes entrenarlas fácilmente para trabajar ese nivel preventivo, pero a nadie le interesa cuántos recursos le han brindado a esos muchachos, cuánto han fortalecido los primeros niveles de atención médica, los centros de salud, primarios, los niveles... La atención primaria, ¿no? O sea, hemos descuidado. Ahora, probablemente en unos 15 días vamos a volver a ya vivir el pánico, y cuando empecemos a vivir el pánico me parece que nos gusta la adrenalina y empezamos a hacer acciones, ¿no? Parece que la cultura peruana es de vivir del último momento, cuando toda cosa está en emergencia, en ebullición, recién nos preocupamos. Así es. Curioso, ¿sabes? Estaba el tema, si nosotros miramos hacia atrás, la primera ola, entre comillas, resulta que estaba en su cúspide, vino el tema político y el asunto desapareció. Y hasta pareciera que el tema se mantenía en medios de comunicación, el tema de la pandemia, como un recurso de agitación, movilización social, y no como una emergencia real. Pero la cantidad de muertos que tenemos, la cantidad de contagiados que tenemos, sí nos da cuenta de que sí es un problema real, y no es un tema solamente de pantallazo mediático, ¿no? Sino que realmente existe el problema y hay que actuar frente al problema. Hay que actuar, pero es que también tenemos otro problema, que las autoridades no están viendo realmente, no están interviniendo realmente frente a los focos infecciosos que tenemos. Ya ha quedado demostrado, los mercados son focos infecciosos. El Avelino de una u otra manera se ha ordenado, pero todo lo que ha salido del Avelino está ahorita como comercio informal alrededor de todo Arequipa, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, tenemos lo que no teníamos antes, ahora tenemos ambulantes mayoristas que te venden productos por sacos, no te venden por kilos. Antes teníamos ambulantes que quileaban cebollita, al menudeo, ¿no? Ahora no, ahora en las avenidas se cuadran los camiones y te empiezan a vender las papas, la cebolla, la fruta, todo, la fruta por cajones. Entonces, y eso no tiene ningún tipo de control. Y eso también se va a convertir en un foco infeccioso. Que ese no sea el problema ese. No es el tema central. El tema es de cómo usamos el protector facial, de cómo usamos la mascarilla, ¿no? Ahí yo creo que es el problema. Por si acaso que hay 1,5 metros. Ahí está el problema sustancial, ¿no? Cuando tú dices, oye, en las unidades vehiculares deben ir todos sentados, pero la gente dice, no, pues yo tengo que llegar a mi trabajo, yo tengo que llegar a mi destino. A mí me interesa, porque finalmente esta es una configuración un poco de los medios de comunicación. Aquí hay alguna cortina de humo y la gente empieza a no creer estas condiciones, ¿no? Pero es bien paradójico, ¿no? En el país, hablando de un tema, mira, por 3 o 4 muchachos, que definitivamente han dado su vida por el tema de bajarse a Merino, ¿no es cierto? Ha habido una cuestión de Estado a nivel nacional. Aquí, ayer han fallecido 9 personas, en casi circunstancias muy similares. Y no ha pasado nada. Y no pasa nada. Nadie ha caído. Es que eso ya lo teníamos hace un par de meses atrás, ¿no? Hemos vuelto a los niveles de la pandemia en su primera ola. 9, 10, 11 eran el número promedio diario. Y ahorita casi ya causa muchas sorpresas, pero ojo, hay que enfatizar de que en estos momentos ya estamos viviendo nuevamente los 9, los 10 muertos diarios. ¿Cuántos más hay detrás en materia de infectados? Es difícil decir porque, como se ha dicho, no hay las pruebas suficientes para diagnosticar cuánta gente realmente se está infectando. Pero yo creo que el tema pasa por lo que tú dijiste, el tema de la prevención. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que necesariamente tenemos que todas las personas considerar? Uno, ya está el tema del distanciamiento social, ¿no es cierto? 2, el tema del lavado de las manos, el tema de la protección facial, bucal, ¿no es cierto?, para evitar ser contagiados. Y la responsabilidad, ¿no? Sí, y el otro tema es lo que en alguna manera estaba diciendo Julio, el tema de las aglomeraciones. Claro, las aglomeraciones. El problema es, mira, tenemos deficiencia en infraestructura para las actividades de comercio de productos básicos en la ciudad. Tenemos deficiencia de infraestructura para las actividades comerciales al por mayor. Realmente no tenemos un mercado mayorista que realmente resuelve el problema de atención. Tenemos deficiencia en el tema del transporte público. Lamentablemente la flota existente no abastece a la demanda existente. Entonces, a la población, y ese es otro problema. Aparte de eso, el costo del pasaje prácticamente es subvencionado por el propio transportista, pero el Estado no quiere entender y no quiere comprender también esa parte, ¿no es cierto? Entonces son problemas estructurales que tenemos,
los que nos hacen más vulnerables en la emergencia. Y tenemos que enfocar la emergencia en todos estos ámbitos, no solo en si tenemos camas COVID o camas UCI o no tenemos camas UCI, cuántos profesionales tenemos. Nuevamente reitero, cómo está el sistema de atención primaria. Las redes de atención primaria ya están articuladas para poder ser el primer bloque de contención frente a la enfermedad. Ya están preparados para poder ser los monitores y los que van a impulsar todo el proceso de vacunación en el país. Entonces, esos son los temas que tenemos que empezar a resolver. Claro. Y yo hasta ahora no he visto, no he escuchado que los funcionarios de salud se hayan sentado a enfocar ese tema. Pero eso nos hace ver cuán débil debía estar nuestra institucionalidad desde los sectores, cuán débil es nuestra democracia, cuán débiles son nuestras políticas, porque eso definitivamente tiene que ver con el diseño de políticas y cómo lo entendemos en este caso, los que somos responsables de algún órgano en el que de alguna forma gestionamos y rectoramos, ¿no? Y la otra situación fundamentalmente los ciudadanos, ¿no? Mira, cuán conscientes estamos. Asumamos, como se dice, que dentro de este mes, en las siguientes 2-3 semanas, vamos a tener las vacunas provenientes de China. ¿Se imaginan lo que va a significar la distribución y luego la canalización hacia los ciudadanos para que estos se vacunen? ¿Cuántas vacunas por día? Pero va a ser solo para lo que va a llegar, no va a alcanzar ni siquiera para la primera línea de trabajo de contención del COVID. O sea, eso se va a acabar en médicos, enfermeras, todo el personal de salud, más la Policía Nacional, más el Ejército y los profesores. Y los que tienen vara. Entonces, hasta ahí llega y incluso no va a alcanzar. Ahora, sabe Dios cuándo llegarán las otras dotaciones que están programadas, ¿no? Porque apareciera que el contrato que ha conseguido el gobierno ha sido un contrato de un abastecimiento de emergencia para el primer nivel y luego ver cómo se va a resolver el resto del problema. En ese supuesto, ¿no? Aún en ese supuesto, lo que yo quiero que nos demos cuenta es cómo es que esta estructura de inoculación de la vacuna o de aplicación de la vacuna para las personas no es tan fácil como se supone que ya llegó hoy día y mañana te inyecto. Es que justamente para entender y seguramente para que también nos hagamos una imagen de lo que va a pasar, es lo que está ocurriendo en este momento de cómo se han distribuido los bonos. Y vas a encontrar colas así larguísimas, pero que solamente ahora ya no van a estar en los bancos, sino probablemente en los hospitales, o los centros de salud. ¿no? En los centros de salud todo el mundo va a querer vacunarse primero, ¿no? Dicen que ahora el reto de llegar sano a la vacuna es como el reto de llegar virgen al matrimonio, ¿no? Así que... También difícil, ¿eh? Porque imagínate, solamente intentar vacunarse ya es un riesgo para infectarse. Pero hay mucha gente que llega. Sí, ¿no? Llega, va a llegar. De que llega, todo el mundo llega, el tema es cómo llega. Sí, ¿no? Ahí pues definitivamente, mira, ya, estamos en plena emergencia de la pandemia y la otra será justamente administrar eso. O sea, ¿cuántas instituciones debieran estar involucradas en este proceso? Ya, la vacuna va a llegar, tarde o temprano va a llegar. En los 6 meses que vienen. Entonces, ahora, la gente que está en los centros de salud, de alguna forma están entrenadas en hacer vacunas porque hacen campañas todos los años, pero sin embargo eso no es suficiente, ¿no? O sea, ¿qué papel juega, por ejemplo, los gobiernos locales? Que debían ser el soporte inmediato. O sea, ellos tienen ubicados cuáles serían el primer contingente de personas que habría que vacunar. Tienen la logística como para poder apoyar a los centros de salud, ¿no es cierto? En términos de espacios, en términos de movilidad, en términos de refrigeración, en términos incluso simplemente de ver a ver cuánta gente se necesita para este proceso. ¿Y cuántos por día, no? Porque imagínate, yo me pongo en el caso de Yura, ¿no es cierto? ¿Cuántos centros de salud tiene Yura? Yura tiene un centro de salud y una posta médica. Estamos hablando de 2 establecimientos para prestar. ¿Cuánta población tiene? Tiene aproximadamente 36.000 y algo más. 37.000 más o menos de acuerdo al último censo, ¿no? Nuestra querida Caima. Sí. 100.000 en Caima, 100.000 y 104.000. ¿Cuántos centros de salud hay en Caima? Tiene 2 microredes. 2 centros de salud y tiene 5 postos. 5 postos, ¿no? Y tiene que atender, ¿cuánto? Tiene que atender 70.000, 80.000 habitantes, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante complicado, ¿no? Como un pequeño grupo reducido de profesionales van a poder atender toda esa demanda. Y justamente ahí viene el soporte de la municipalidad. ¿Y cuál es mira, imagínate, con todo esto se tiene en cuenta la capacidad diaria por establecimiento de salud para atender a los ciudadanos. ¿Serán 200, 300 vacunas por día?
Claro, ese es el soporte que justamente el gobierno local debe construir, o sea, para movilizar a las personas. ¿Y para cuántos días se va a organizar. necesitar para atender a toda la gente? ¿Y cómo vas a ordenar a la gente para que se atienda en el momento en que le corresponda? Porque, ojo, una familia, si tú atiendes al papá, al mamá, va a querer ir hasta el hijo, hasta el Claro, nieto. Hasta es el que nieto, el ¿no? modelo que debiera justamente en este tipo de cosas movilizarse es lo que de alguna forma existe en Cuba, ¿no? Bueno, pero No hay yo... la necesidad de que vayan a hacer cola, más bien que los médicos lleguen a las familias y en Así las es. familias te empiecen a hacer este proceso de vacunación. Será tal vez ese modelo, pero Eso demanda un nivel de programación, de planificación. de planificación, de organización, pero por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de distribuir en un mes 24.000 canastas de caliwarma en Yura, evitando la concentración excesiva de personas, yendo de pueblo en pueblo, por ejemplo, ahí se ha adquirido una experiencia tremenda. ¿No? Porque ya hay todo un know-how ahí de trabajo, y no solo de entregar, sino de registrar, de llevar el registro de los que están reseccionando, que esa a las finales la otra parte también que se tiene que ver en la vacunación. No se trata que te pusieron la vacuna y chao, tiene que quedar completamente registrado para poder hacer el control de seguimiento, o la segunda seguimiento dosis, y todo ¿no? eso, Claro, ¿no? pero en esa idea incluso, o sea, seguir siendo un poco vertical, o sea, tú tienes que ir, pero la idea es cómo tejemos una organización donde en un solo día podamos hacer todas esas cosas, y eso significa movilización comunal, necesita... Que el sector salud no lo va a hacer por sí solo. Claro, entonces que ahí necesitas educar a la gente, ¿no? Muy bien, señores, necesitamos hacer un corte Sí. Un comercial. y volvemos luego de estos anuncios comerciales. Llega Spa, Salón Barbería. Salón Barbería. Especialistas en maquillaje, peinados, colorimetría y microblading. Cortes estilizados, paquete de novias, paquete de quinceañeras, iluminaciones, limpieza facial, cepillados, hairline, balayage, baby light, ombre, botox capilar, baño de cristales, maquillaje profesional, barbería, microblading, maquillaje permanente. Avenida Bolognesi, tienda 254, Caima. Llámanos al 959-721-924. Llega Spa, Salón Barbería. Academia Pierla Plus. Arrasó en el último examen precatólica. Primer puesto en medicina sede Camaná. Tú también lo puedes lograr. Con esfuerzo y perseverancia podemos lograr todas nuestras metas. Soy Alexander Valencia Sanabria, primer puesto en medicina precatólica y alumno de la Academia Pierla Plus. Primer puesto en medicina sede Hilo. Tú también puedes lograr. Con esfuerzo y dedicación podemos lograr todas nuestras metas. Soy Auder Isaac Moina Garalde e ingresé en primer puesto en medicina precatólica. Soy alumno de la Academia Pierla Plus. Segundo puesto en medicina sede Hilo. Con esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar todas nuestras metas. Soy Milenko Aile Benítez, ingresé en segundo puesto a medicina y soy alumna de la Academia Pierla Plus. Academia Pierla Plus. Sí. En buena. Bueno, de retorno de la chimba. Bueno, estamos acá, pues, haciéndonos las preguntas. ¿Estás listo y preparado para vacunarte? ¿Qué dice? ¿Quién quiere que lo vacunen? Bueno, Hay mucha gente que no quiere vacunarse a propósito. es que hay miedo, temor, porque probablemente dice que te pueden inyectar y modificarte tu ADN. y Genéticamente. Yo no sé de dónde salen ideas como esa. No, pero- hay gente que dice, uno, que te pueden inyectar y que te pueden modificar genéticamente. Esa es una. Y otros que te están poniendo un microchip para hacerte seguimiento. ¿Tiene asidero ideas de ese tipo? Tiene alguna reflexión de fondo, ¿no? Porque de alguna forma esta semana O está son explicando miedos. que hay 3 tipos de vacuna, ¿no? A ver. La vacuna esta norteamericana, pues definitivamente tiene que ir a un poco a reforzar tus ADNs y algunas partículas que se generan en ese nivel. O sea, son vacunas de alto nivel que normalmente no se hacía, ¿no? Y la segunda vacuna más o menos modifica la misma estructura, en este caso del virus, de tal forma esas cositas que vemos como especie de antenitas recorta y de alguna forma eso se hace inmune, ¿no? Que es la inglesa, ¿no? Entonces, que es la segunda vacuna. Y la tercera vacuna, la que estamos comprando los chinos, es la vacuna clásica, ¿no? Es el virus y debilitado, ¿no es cierto? Es que lo inyectan a tu organismo y eso activa tus mecanismos de defensa y salen todos en busca del virus y aparentemente se ponen en guardia y generan.
Entonces, de alguna forma la gente sí, esa primera, de hecho que le han metido un mito, le han metido un montón de cosas, pero esta vacuna sí tiene esa característica un poco de trabajar en el tema de ADN. A ver, pero ojo, estamos hablando sobre un virus que se reproduce, no sobre la modificación genética de la persona. Eso no, pues eso ya es parte de Oye, es como que si fantasía, tuvieses un embrión, te pusiesen una cosa y te van a modificar genéticamente. La gente piensa que lo van a modificar a la gente genéticamente. Bueno, alguien habrá salido ahí con esa locura. Miren, yo me acuerdo hace no mucho, cuando Ayercito. cuando estudiaba en mi colegio, Ciudadano, en mi colegio nacional allá en Bambamarca, no. ¿Dónde queda la marca para los En Cajamarca, en el departamento de Cajamarca, la provincia de Hualgayoc. Bueno, nosotros teníamos ahí en el colegio el apoyo con leche en polvo, aceite y otras cosas más que nos repartían a los niños ahí en el colegio. Del famoso Alianza para el Progreso, no de la copia de Acuña, sino Alianza para el Progreso, que era el programa de los Estados Unidos. Del USAID. Del USAID, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué decían los profesores? No, ustedes no deben consumir eso, porque con eso lo que están buscando es embrutecerlos, porque quieren que toda la vida seamos una partida de esclavos para que los norteamericanos nos controlen y nos exploten, ¿no? O sea, profesionales que estaban a cargo de nuestra educación tenían esa idea. Entonces, si en esa época había profesionales que estaban a cargo de nuestra educación, que pensaban así, ahora imagínate pues con las deficiencias educativas que tenemos, qué otras cosas no se estará imaginando la gente, ¿no? Pero tampoco hay que ahora sacar definitivamente esta idea de que la gente no desconfíe, porque finalmente nada es en blanco, o sea, nada es neutro. Porque detrás de cada acción, de cada propuesta, incluso de un texto como tal, existe un elemento que esconde finalmente. Hay un interés, hay una ideología, hay una forma de pensar sobre las cosas, ¿no? Que a veces definitivamente no la captamos en una primera intención, así sea ciencia, pero existen algunos mecanismos que representan alguna cosa. De hecho, que la vacuna china y la vacuna norteamericana no necesariamente son las mismas, ¿no? Pero por supuesto, son cosas diferentes. Son una configuración de los medios políticos, sociales, ideológicas, incluso que están detrás, por eso que de alguna forma se posicionan. Eso tampoco no hay que quitarlo, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco es un mito, ¿no? Pero tampoco nos salgamos de contexto. Una cosa es tener interés económico por vender y lucrar con eso, otra cosa es un interés político para un posicionamiento geopolítico. O de que te vayan a colocar un chico en la vacuna. Sí, es otro extremo, ¿no? Que te van a modificar y te van a convertir prácticamente en un títere del imperialismo, tampoco, ¿no? O sea, mira los extremos. No podemos negar que detrás de esto hay intereses, si no, no se haría nada. Pero otra cosa pues es convertir a las personas, que es lo que están temiendo, propiamente en sujetos de manipulación. Bueno, y también está el rol del Estado, ¿no? Porque el rol del Estado en este caso es justamente hacer todas las verificaciones técnicas del caso, las comprobaciones, para tener la seguridad de qué es lo que se le va a administrar a la población. Porque no se trata de que como los chinos han trabajado, vienen y acá ojos cerrados nos aplicamos. O los ingleses o los americanos, ¿no? O los rusos. Hay varias lecturas, ¿no? Incluso esta misma pandemia para mucha gente es una situación provocada intencionalmente, ¿no? O sea, también lógico. Y eso lo dijo mi hijo discutiendo todos los días, ¿no? Me dice, oye, esta es una situación provocada. El Perú había ya pagado su deuda externa hace buen tiempo, ¿no? Y de alguna forma ahora nuevamente estamos endeudados casi 90 años. Pero ¿cómo se explicaría entonces que los núcleos del imperio, tanto británico, inglés, ruso o europeo, estén padeciendo por lo mismo y bajo las mismas circunstancias? Pero sin embargo... No, en peores circunstancias. Hasta en peores incluso. Pero nuevamente han vuelto a recuperar, ¿no es cierto? Finalmente a algunas formas de dependencia. Entonces las formas de dependencia van a continuar, a pesar de esta situación, de este escenario. Entonces, ¿quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden? A ver, mira. Definitivamente los que pierden son los países que están en menos nivel de desarrollo, ¿no? Porque los que están en un nivel de desarrollo determinado tienen la capacidad de recuperarse más rápido. ¿no? Pero es por sus propias condiciones y dinámicas, ¿no? Así es, por sus propias condiciones y dinámicas. Negar que existe la enfermedad, no podemos. Negar que somos incapaces para encararlos como Estado, tampoco podemos. Pero la otra parte es la de los ciudadanos. Y si los ciudadanos están pensando que los medios para encarar la enfermedad no es lo más adecuado, lo único que estamos haciendo es prolongar la enfermedad. Claro, pero también hay que finalmente dividir, ¿no? Hay que, como mi abuelo decía, ¿no es cierto? O sea, hay que diferenciar la paja. A usted les gusta hablar del pasado, ¿no? que finalmente es eso. De hecho, que hay fanáticos, tanto en la derecha y tanto en la izquierda. Oye, ¿cuál derecha? ¿Cuál derecha? No te pases, ¿no? Que desde esa postura también están en la derecha. Sí. Y el centro, ¿no? Y el centro, yo sí. Mejor no digo nada.
Desde esa postura definitivamente hay que diferenciar, ¿no es cierto?, la paja del trigo, porque finalmente ahí los fanáticos viven de poder confundir, de poder generar este tipo de discursos. Han visto que ha hecho nuestro querido amigo Trump, ¿no? La peor pateadura de la democracia no pudo haber existido, ¿no? Y en el corazón del país donde supuestamente se cultiva. El país de las libertades y las grandes oportunidades. En el imperio de la democracia, ¿no? Entre comillas. Sí, Ojalá pues. Porque es el imperio, eso nadie discute, pero la Sí, democracia. sí, sí. Bueno, también la democracia es un imperio que se sustenta en un estado completamente democrático, sólido, estable. Dicen ¿no? que a Y- diferencia de nuestros estados latinoamericanos donde se hacen cosas y no pasa nada, ¿no es cierto? En Estados Unidos sí lo van a terminar correteando a todos esos que se han ingresado al Capitolio. No, el primero que lo tiene que agarrar el cuello es al mismo Trump, ¿no? Déjalo nomás que pase, llega el 17 de enero. Pero no pasa nada. Y como también en Brasil, que supuestamente... Apuestas, pasa o no pasa nada, ya tú pones, pues él dice que no Yo pasa creo nada. que sí. Yo también creo que sí. Yo creo que sí. Yo no creo. Yo creo que en este caso el Estado es que el diferente. Estado y el propio imperio se tiene que proteger y los intereses del imperio están sobre los intereses personales. Si alguien se tiene que ejecutar por haber puesto en riesgo los intereses del imperio, se va a tener que hacer. Y Y la ahí van a no lo va a aplicar. salvar ni sus dólares ni nada. Sí. Es así de claro. Bueno, Bueno, creo. sin Pero no necesidad- sacamos del tema. Bueno, la emergencia nos ha llevado hasta Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, esa es la situación ahorita de la emergencia sanitaria. Y yo creo que definitivamente necesitamos ahí reflexionar, necesitamos poner, como dice Barbas el remojo, cómo vamos a administrar el tema de las vacunas, de cómo vamos a organizarnos, y eso debe estar ya en la agenda de los alcaldes, ¿no? Debe estar Y en la del agenda papel que le corresponde a los del gobiernos gobernador. locales, ¿no? Claro, ahí debe estar ya pensando en este momento, antes de estar pensando en otras cosas, ¿no? ¿Están pensando los gobiernos locales en que tienen que encarar el tema de la pandemia en alguna forma? Porque hasta ahorita han hecho furgón de cola, han ido a repartir alimentos, ahorita los 24.000 canas de Caliwarma o las canastas previas en la primera parte, ¿no? ¿Qué más ha hecho? Ah, bueno, están viendo a fiscalizar los mercados, a que las medidas de bioseguridad Hay se algunas cumplan. municipalidades que han elaborado su plan COVID, ¿no? Y de acuerdo a las etapas de reactivación, y esta semana la Contraloría, el OSI, ya ha empezado a todas las municipalidades a solicitarles los planes COVID que han trabajado y hasta dónde están actualizados, ¿no? Y son planes bastante tímidos, ¿no? Solamente son furgón de cola lo que está mandando el Ministerio de Salud, pero no más. Es que lo que- ¿Cuánto de iniciativa y liderazgo están ejerciendo en ese tema? Bueno, depende, ¿no? Eso depende de cada municipalidad. Acá en Arequipa el 90% de municipalidades no lo han hecho. ¿Y Ayura qué está Ni haciendo? siquiera existe. Yura sí desde el principio ha elaborado sus planes, está haciendo temas de desinfección de espacios públicos, está haciendo Eso lo están la haciendo ayuda, todo el mundo. está trabajando la ayuda alimentaria. También lo En están este haciendo todo el momento mundo. se está trabajando con Y salud finalmente también, lo- se está dando el y que apoyo. O sea, pero Ya están haciendo. Y estos la son municipalidad los provincial. espacios. Mira, y que finalmente el tema es pues, el libreto es único, ¿no? Y los libretos... Por eso, son furgón de cola y están haciendo cada uno lo que les mandan del Ministerio de Salud. Y que tampoco puedes hacer más cosas en pandemia. Porque ¿No se puede hacer más cosas? No, hay que tienes Sí que se cumplir puede hacer. protocolos. Tienes que cumplir protocolos. De acuerdo, Protocolos- pero no se pueden hacer más cosas. Ah, de hecho, que ahí se puede hacer una infinidad de cosas. Por eso que el tema del principio, fundamentalmente, de cómo autogobernarnos, significa pues políticas. Pero cuando tú tienes un gobierno local que no entiende que es una política pública y cómo transformarla esa en acciones y acciones, pues ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a implementar cosas. ¿Eso de qué depende? Depende pues de lo que dirigen a fundamentalmente a los lineamientos de una institución. El político y el técnico. Y necesitamos tanto políticos y técnicos comprometidos con la realidad, que vean la realidad y que no estén solamente recibiendo mandados del centro. Pues. Es que es lo más Por fácil. supuesto. Es lo más fácil. De hecho, es lo más fácil, ¿no es cierto? Pero ojo, eso no te hace más capaz. Claro, pero el otro problema que también ahí tienes que colocar es lo que justamente Julio decía. Tú haces algo, tienes una iniciativa, al día siguiente tienes, ¿no es cierto?, a la OSI sobre ti. A ver, ¿dónde te cae la OSI? Cuando no cumples lo formal, hasta ahora. ¿Cuánto te ha exigido o no te ha exigido ir más allá de lo A formal? ver, lo que pasa es lo siguiente, Eso en sí este no tenía otro tema. momento los órganos de control, las OSIs, en este momento están en un proceso de control concurrente. Entonces, haces cualquier cosa y sobre eso te hacen te cae. ¿Y sugerencias. cuál es tu experiencia? ¿De dónde la has sacado? ¿Dónde funcionó? ¿Cómo funcionó? Entonces tienes que ponerte a explicar todo eso para seguir impulsando la Mira, iniciativa. Si no, no Entonces, existirían buenas prácticas, ¿de acuerdo? Prácticas innovadoras.
Se trata de crear eso, buenas prácticas y prácticas innovadoras. Y eso no se hace repitiendo el manual así, de paporreta. Así es, pero lamentablemente los órganos de control sí tienen un formato que ellos están cogiendo, que es del Ministerio de Salud. Entonces, tú estás innovando, pero te dice, oye, pero primero tenías que hacer esto, no has hecho esto, entonces ¿por qué haces lo otro? O sea, es toda una historia. Entonces tú tienes un estándar mínimo exigible para todos de donde no están pasando. Claro, es que el Estado de alguna forma se de configura, una u otra manera te encasilla. Claro, se Eso configura de es cierto. tal forma y te pone pues y te acota bajo ese tipo de parámetros, ¿no? Y de alguna forma no sale. Pero ahora, de hecho que la OSI para mí, por ejemplo, es el primer obstáculo para que justamente se genere ese tipo de innovación. Porque finalmente la gente que ha levantado todas las observaciones que se tienen, probablemente un 10 o 20% sí ha habido actos de corrupción. Mira, para mí, pero un 70% simplemente han sido cosas que no tienen mayor sentido y que el mismo Poder Judicial lo está demostrando en este momento, ¿no? Hay mucha gente que está enjuiciando nuevamente ahorita la Contraloría para resarcir daños que de alguna forma nunca debían haber sido sancionados en ese nivel, ¿no? mira, Pero, para mí tanto, a ver, desde el plan de presupuesto por resultados, el plan de incentivos o el programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal, como las exigencias de la OSI, en el plano en el que están, solamente te están exigiendo lo mínimo necesario, lo que tienes que hacer, sí o sí, pero no te dice lo que, oye, todavía puedes hacer por iniciativa y por propuesta. Ajá. Y eso pasa por tu No, te enfoque. exige que hagas lo mínimo y cuando haces más de lo mínimo Tienes que explicarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? ¿En qué te basas? ¿Qué te sustenta? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Pero Es un tema completamente incómodo en realidad. Otra oportunidad. Es que en el Estado todo se justifica. Claro, muy bien. Entonces, esa es la realidad de la emergencia sanitaria, señores. Lo que nos queda simplemente es cuidarnos. Cuídese usted, use Lávese las manos. facial, use la mascarilla, busque la distancia, Metro y medio. no se exponga. No se aglomere. Sea responsable si tienes algún síntoma, ya como Julio ha estado en cuarentena. Sí, por Entonces, eso. Acabamos de ahora salir pasemos de al otro tema que también es altamente complicado. La otra emergencia. La otra emergencia. No, hay tantas Los emergencias, desastres hombre. naturales. El problema de siempre, ¿no? Las torrenteras, las calles, ¿no es cierto? La activación de defensa civil, los mecanismos de cómo empezamos a movilizar a las personas. Oye, ese es un problema de todos los años. ¿Por qué no resolvemos esos problemas? A mi criterio, por el tema de la capacidad de los gestores públicos para implementar las disposiciones ya dadas hace tiempo, porque no es un tema nuevo. La gestión del riesgo de desastres no es un tema nuevo, ya tiene varios años. Y es transversal. Y es transversal, hay normas, hay pautas, y no se hacen. ¿Qué pasa? Que esperamos siempre pues estar llegando a la situación dramática para recién empezar a corretear, porque también detrás de eso hay intereses. Hay gente que realmente lucra de la situación de desastre, y muchos de ellos están metidos justamente en estos órganos de gestión de desastre, que con la ficha técnica, que el uso del combustible, las compras bajo el las parámetro compras de directas de emergencia. las compras directas de emergencia, y eso, lamentablemente, por un lado es el tema de incapacidad, pero por el otro lado es el interés que está detrás, pues, lamentablemente existe. Sí, pero el Estado también ya está haciendo un esfuerzo porque se empiece a desarrollar infraestructura que mitigue definitivamente estos niveles de riesgo, ¿no? El FONDES, el Fondo Nacional de Emergencia, está activo todo el año y los gobiernos locales sin ningún problema pueden presentar sus proyectos. Por ejemplo, no debería estar pasando lo que ha sucedido con San Lázaro o acá con la torrentera esta de acá abajo de la torrentera del Chuyo, o lo que ha pasado en Pozo Negro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes ya tus expedientes técnicos y te financian a 20 millones, 30 millones de soles para desarrollar infraestructura de riesgo, pero lamentablemente nos gana pues otras cosas, ¿no? Nos gana las pistas, las veredas, las losas, la fotografía y toda la parranda, ¿no? Esa infraestructura debería considerar la gestión de riesgo. Porque, Así es. ¿qué haces poniendo una vía sin ponerle por debajo todo el sistema de drenaje? Sabiendo que en esa zona tarde que temprano hay lluvias. Claro, mire, en el tema, por ejemplo, de los famosos, la vía de los 4 carriles que dejó la señora Yamila en Yura,
¿no? Cuando empezamos a revisar una serie de fallas técnicas que habían, porque ese proyecto dividía al distrito, no tenía drenajes, o sea, tenía un montón de problemas, ¿no? Así como su Sanjón de la variante. Así como el famoso Sanjón de la variante. Entonces, en mi cabeza, perdona, en mi cabeza está esa imagen en la que la cúster está a mitad rellena de agua y la gente saliendo por el techo subiéndose en la consola. Chama, que me pareció así impactante en extremo. ¿A ese nivel estamos? A ese nivel estamos, pero Es bueno. una bestialidad del conductor. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Oye, pero no solo es el tenía que pasar conductor, normal, es el diseño de la vía y su sistema de drenaje que no funciona. O sea, el conductor toda la vida va a hacer lo que ha hecho, va a meterse en la vía, pero... y le corresponde ir por la vía, no puede ir por los aires, ¿no? lógico. Pero el tema es que estamos en lo mismo. O sea, Pero es parte, pero. ese conductor sabe que va a acabar así. Bueno, pero déjame terminar la idea. El tema del puente Es que cada vez que le toca transporte es que el tema del puente, mira, los 3 puentes o los 4 puentes, ese es un problema de todas las veces. muchos puentes, hermano. ¿No es cierto? Ese es el problema de todo el tiempo. ¿Qué se ha hecho, hermano? Ahora, mira, el Pozo Negro es año tras año, desde que tengo uso de razón. El Pozo Pero Negro tú de mismo los empezaste a preguntar, ¿por qué seguimos haciendo esto Eso. todo el tiempo? Ese es el problema. Por eso es que justamente te voy a plantear una alternativa nueva. En ese caso te decía, ¿qué es lo que hemos planteado? Hemos planteado hacer todo un sistema de canales de coronación en las faldas de las estribaciones del Chachani. ¿Para qué? Para canalizar el agua y llevarlas a las 3 torrenteras madres que existen en la zona. Y de esa manera resolvemos todo el problema de inundación pluviales que hay todos los años en Yura. Oye, Es un proyecto que más o menos son 9 millones de soles. 2019, todo el 20 lo hemos estado peleando en el gobierno regional. Hemos logrado incorporarlo al presupuesto multianual a ver si este año se hace. ¿Y sabes cuál es el Pero eso debió de definirse en ese momento. Tienes diciembre, enero, febrero y hasta marzo que te sobra el agua, te chorreas por todos lados, ¿ya? Pero resulta que el resto del año está seco y no tienes agua ni siquiera para regar los jardines. O sea, no hay posibilidad de canalizar esa agua siquiera para hacer un sistema de gestión ambiental de áreas verdes con ese material. O sea, también aprender a hacer cosecha de agua en la ciudad. Por supuesto. Sí, se puede hacer varias cosas. Yo considero que tal vez debiera haber un organismo que se dedique todo el año a eso. ¿No? Pero existen las gerencias y sugerencias de gestión de Pero agua. hay uno completo, o sea, con recursos, con autonomía, y no solo cuando... Pero con ejecución presupuestaria. Pero mira, tienes la famosa Oficina de Defensa Nacional Tiene capacidad para construir. y Defensa Civil del gobierno regional. Sí. Tienes a nivel de las municipalidades, también tienes. Aparte de eso, tienes acá en Arequipa, tienes INDECI, que es una oficina que la lidera el general Nacarino, ¿no es cierto? Hace años. Hace muchos años que la lidera, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Es una institución que las 24 horas del día debe estar pensando en riesgos. Pero sin embargo, la verdad yo no entiendo, ¿no? Está toda la estructura establecida, están las sugerencias Están y las las políticas, las está todo. oficinas, están las políticas, están los fondos del financiamiento, está todo, pero yo no sé qué hacen todo el año y no hacen lo que tienen que hacer. Entonces ese es un tema, por ejemplo, que se debe de fiscalizar y que la Contraloría debe llamarlos a todos en fila y decirles, a ver, ¿qué es lo que me han hecho durante todo el año pasado para este tema? ¿Y qué es lo que me van a hacer este año? Ahí sí yo estoy completamente de acuerdo que la Contraloría debería de poner mano dura. ¿Por qué? Porque son organismos especializados, creados en el Estado para resolver ese problema. Sí, ahorita le sentamos acá a Nacarino, ¿qué voy a decir? Oye, que no tengo recursos, no tengo técnicos, no me transfieren los recursos. Y finalmente, ¿cuál es el nudo de todos los procesos de la municipalidad? La gerencia de desarrollo urbano. Que no saben por dónde empezar este tipo de cosas. Entonces, el tema es que no tiene toda la autonomía como para poder ejecutar. yo no creo que sea un tema de autonomía, créeme, la verdad no creo que... Yo creo que es un tema de capacidades y compromiso con una realidad que tiene que encarar. Están esperando interesadamente llegar a la situación de emergencia para aprovechar el libre manejo de los recursos. Y no son poca cosa. Estamos graves, ¿no? Eso en esencia es corrupción y hay que encararlo. No es un tema de autonomía e independencia, eso no es cierto.
O sea, todo el Perú definitivamente sufrimos el mismo mal, porque no solo eso ocurre que en Arequipa, es a nivel nacional. Es igualito. Es a No nivel hay nacional. alcalde ni gobernador que haya ejecutado obras que no se presuma que haya sencillamente metido la mano al tema de este financiamiento de las obras. Y no digamos que esa es una falla del proceso de regionalización tampoco. O sea, son temas estructurales. En realidad son temas estructurales. Porque como te digo, el Estado tiene los recursos, tiene las áreas, tiene las Y está oficinas, dando plata. se supone que tiene los especialistas, tiene todos los años se la pasa, INDECI todos los años hace capacitación, todo el año hace capacitación, pero igual. ¿Y cuál no está su impacto? Porque finalmente lo que yo tengo la imagen de esta oficina, que cuando justo se empiezan a llegar los problemas, se sacan con sus chalequitos, van con sus con sus sacos terreros, y luego están en los medios declarando, mire, esta emergencia, aquella emergencia, y ese es un problema de todos los Mira, años. su rutina, ¿ya? A un mes de iniciar las lluvias, por decir, en noviembre, están contratando 20, 50, 100 personas para que limpien las torrenteras. ¿Ya? Ahí están metiendo gente a trabajar para solamente recoger papelitos y ordenar piedritas a un costado. Ni siquiera buses, ni siquiera maquinaria. Luego viene el periodo de lluvias, ya están haciendo las fichas que, oye, que hay que poner la maquinaria, que hay que hacer muros de contención y cosas parecidas. Y ahí se le acabó la historia, porque el resto se la pasan metiendo y sacando sacos terreros de un lado para otro. Y ojo, cuando terminan las emergencias ni siquiera los recogen. Eso es todo. Eso es todo. Y eso estamos hablando de acá de la zona urbana. Pero si vamos a ver también los ingresos de los ríos, las defensas ribereñas, ¿tú tienes idea cuánto cuesta hacer 100 metros de defensa ribereña? De enrocado ahí. El enrocado, eso, esa es una locura. Acá solo hay que darse una vueltita por Socabaya cuando ese río entra, ¿no? Mejor vamos a Socabaya a visitarlo después, ¿ya? Entonces esto nos hace ver que en ese tema estamos en emergencia, más que en emergencia, creo en cuidados intensivos, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, porque definitivamente no sabes que esta noche puede llover, y ese es el gran problema también en Arequipa, ¿no? Una lluvia de 1 hora nos pone en emergencia. ¿Te imaginas una lluvia de 5 horas? 6 horas ahí, como en la selva, por ejemplo. Claro. No como en la selva, en cualquier momento se puede dar en Arequipa. Mira cuánto tiempo ya está la nevada en Madrid. No, o sea, el cambio climático está tan radical que no sabemos lo que mañana puede pasar, ¿no? El ingeniero Chihuanco se puede quedar chico en cualquier momento. Entonces, Oye, pero ¿sabes cuál es el tema? También de parte nuestra, los que vivimos en Arequipa, es que le ponemos nuestra mayor cuota a los problemas. Nos vamos a vivir en las torrenteras. Cuando viene Defensa Civil estamos coordinando al inspector, hacemos todo lo posible sencillamente por tener un espacio que es legítimo, nuestra necesidad de vivienda, pero lo hacemos de cualquier forma. Y los dirigentes, Dios mío, de las asociaciones de vivienda populares, comercializando las franjas marginales, las zonas del riesgo. Hay que meterle tractor, pues hay que meterle... Pero es la clásica, ¿no? Invaden, se reparten todo el terreno bonito, y las torrenteras las dejan para áreas verdes, para aportes municipales, para colegios, centro de salud, luego terminan de vender todo, y eso que han separado dentro de las torrenteras lo vuelven a vender todavía. Entonces, doble problema, porque tienes que desalojarlo, y aparte de que tienes que desalojarlo, tienes que buscarle una ubicación. ¿Por qué? Porque el más desinformado es el que cae ahí. Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan que en Caima había una organización, creo que me parece que era la de tus de vecinos Lago atrás, Alvarado, que justamente había una plataforma en plena torrentera. Ah, ya, claro, adentro, sí. Así es. Esa es una gran realidad. Un estadio, el estadio de Juan Velasco Alvarado está prácticamente en el lecho de la torrentera, ¿no? Y en el de Pucamacaya, ¿cómo se llama ese pueblo? Habían hecho la losa deportiva, también la habían hecho en el lecho de la torrentera. En los mercados, mira, se me ocurre el mercado de Embajada Zona B, nada más está en mitad de la torrentera, por debajo va a pasar el agua. Y somos muy vivos, pero no. Ahora que estás yendo por Espinar, date una vuelta por Sucuitambo. El mercado de Sucuitambo lo han hecho en el lecho del río Apurima. En el lecho del río Apurima. Pero no necesitas irte tan lejos. Ve acá nomás la avenida Marina. Si tú ves las fotografías de Arequipa, los puentes esos, eso era para el río. Pero nosotros los arequipeños somos tan vivos, le hemos quitado justamente uno de los portales y pasa por ahí la avenida Marina. Así es. Y en algún momento el río va a volver con su... Va a volver de la Marina va a ser la avenida del río. Listo. Muy bien, tenemos que irnos. Sí, me han hecho sudar. Muy bien, señores, hay que seguir cuidándose tanto del COVID que cada día arrecia en nuestras familias.
También hay que cuidarnos de esta emergencia ambiental que puede definitivamente afectarnos, ¿no? Y nosotros mismos ahí hay que hacer las medidas un poco preventivas. Limpie la azotea, su techo, ¿no? Limpie su calle. Limpie su calle, que por ahí luego se va a acumular agua y se va a inundar. Que son acciones preventivas, se eduque a su familia, que son cosas muy sencillas que podemos aportar. Y que se organicen, porque hay la necesidad muchas veces de juntarnos como vecinos para encarar la emergencia, ¿no? Ya más de una vez hemos visto que estamos esperando que venga la municipalidad a hacer lo que se meta a nuestra casa a limpiar el agua, cuando eso es parte también de nuestra propia necesidad. Y hay que involucrarnos en nuestros propios problemas, como familias y como barrio, ¿no? Como vecindario. Muy bien, tenemos que irnos. La parte de prevención es involucrarse también uno mismo en los problemas como ciudadano. Y en las soluciones. Y en las soluciones, en los problemas y en las soluciones, eso es cierto. Muy bien, creo que estamos cerrando esta chimba, es la segunda del 2021 del año del Bicentenario. Estamos calentando un montón de palestinas electorales. Y miren lo que estamos asomando, crisis política, crisis ambiental, crisis sanitaria. Digo que tenemos tema para consultar qué van a proponer nuestros candidatos en los siguientes días que vamos a empezar. Eso ya está más complicado, pero igual. Nuestro productor Rosendo nos ha dicho que hay una cola de gente. Una lista. Ya, que están esperando. Caramba, está muy excelente. Ustedes, si tienen interés, por favor, anótense en la cola, no hay problema. No, también ha dicho que va a poner teléfono, no sé cuándo lo va a hacer. Ederson ha comprado los micros para este espacio. Estamos adecuando este canal que se está convirtiéndose en un espacio donde usted puede hacer escuchar su voz. Aquí hablamos libremente, aquí hay libertad de expresión, libertad de ideas, libertad de debate. Y podemos coincidir como discrepar, ¿no es cierto? Así es. No tenemos miedo y tampoco temor, porque finalmente no escondemos nada. Somos libres y transparentes en nuestros pensamientos y en nuestras ideas y también en nuestras relaciones humanas y sociales, ¿no? Bueno, a mí lo que me queda decir es que desde la Chimba deseamos que como pueblo nos juntemos por un objetivo común, ¿no? Y ese es el bienestar de nuestras familias, el bienestar de nuestro país. Así que en este bicentenario, a reafirmar ese compromiso y actuar conforme a ello, ¿no? Así es, y el próximo sábado, nuevamente a la misma hora, los esperamos acá para seguir chimbeando. Prometemos que vamos a llegar más temprano. Nos vemos, hasta luego. Academia Pierla Plus arrasó en el último examen precatólica. Primer puesto en medicina sede Camaná. Tú también lo puedes lograr. Con esfuerzo y perseverancia podemos lograr todas nuestras metas. Soy Alexander Valencia Zanabria, primer puesto en medicina precatólica y alumno de la Academia Pierla Plus. Primer puesto en medicina sede Hilo. Tú también puedes lograr. Con esfuerzo y dedicación podemos lograr todas nuestras metas. Soy Ausber Isaac Moina Garate e ingresé en primer puesto en medicina precatólica. Soy alumno de la Academia Pierla Plus. Segundo puesto en medicina sede Hilo. Con esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar todas nuestras metas. Soy Milenko Aina Benítez, ingresé en segundo puesto a medicina y soy alumna de la Academia Pierla Plus. Academia Pierla Plus.